¿Qué tal? Buenos días muchachos. Disculpen, estoy entrando un poquito tarde porque he tenido problemas con mi laptop. Ya, y bueno, se bloqueó, se reinició, ¿no? Y ya está acá un poquito lenta todavía, ¿no? Pero bueno, ya, muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. A ver, vamos prendiendo nuestras camaritas para iniciar de manera bastante rápida, ¿no? El día de ayer empezamos a hablar de un tema bastante complicado, de un tema bastante polémico, ¿no? El día de ayer empezamos a hablar acerca del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pues ahora vamos a ver el desarrollo de ese gobierno, ¿ok? A ver, por ahí prendemos nuestras camaritas. Profesor, creo que después de Fernando Belaúnde sigue el presidente Kim. Sigue el gobernante, pues Alan García, ¿no? Alan, y Sí, después Alan de Alan García. sigue Fujimori de Toledo, creo. Ajá, Y ahí se produjo la marcha de los cuatro suyos. Después claro, la Alan, marcha de los cuatro suyos, así es. después de nuevo Alan, después Ollanta, Ajá, después siguió Kuczynski, después Vizcarra, después Merino, después Sagasti y ahora Pedro Castillo. muy, muy bien, ya te has aprendido de memoria a los gobernantes. Bien, eso está bien, ¿ah? Muy bien. Bien, a ver, vamos avanzando. Entonces, muy bien, Jimena, esa es la idea. Manuel Antonio Merino de Lama. A ver qué me ponen por acá. A ver, profesor, sobre la tarea de cívica, el habeas corpus así. Yo, ahí está, muy bien, excelente, Jaden. Este es un modelo del habeas corpus. Este es un modelo correcto del habeas corpus. Perfecto. Eso yo le envié también un modelo de los campos. Muy bien, excelente, excelente. A ver, voy a ir revisándolo, ¿ya? Pero bien, muy bien, muy bien. Listo, ahí está entrando María Celeste, muy bien. Ya. A ver, recordemos rápidamente, muchachos, recordemos, a ver, recordemos. No nos olvidemos. Después vamos a hablar de otro tema igual de polémico, chicos. El atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿ya? Muy bien, a ver, recordemos rápidamente. Vamos por acá, a ver. Ajá, vamos a agrandar la pantallita acá para verlos a todos, ¿ya? Quiero verlos a todos. Muy bien, ahora sí, pues, muchachos. Listo. Muy bien, ya se conectó también María Celeste. Bien, no apaguemos las cámaras, ya chicos, tratemos de no apagar las cámaras, de mantenerlas prendidas, porque a pesar de que yo comparta pantalla, siempre los estoy viendo, estoy agrandando mi pantalla para poder verlos a ustedes, la verdad, siempre, constantemente, ¿ya? Aunque no sé cómo poner para compartir y para verlos a ustedes. Ya todavía no aprendo cómo se hace eso, pero igual siempre los estoy viendo, ¿ya? Bien, chicos. Profesor, creo que ahí le sale una barrita y le debe poner ahí uno. Sí creo, pero aún no me sale. ¿Ya? Bueno, no he podido. A ver, voy a intentarlo para poder hacerlo, porque a mí me gusta verlo, chicos, siempre. A ver, bien. Hasta el día de ayer hablamos que Belaúnde Terry llega al poder con dos estrategias. Uno, Hacerte desprestigiando la a Lapra. víctima. La víctima. Claro, uno era desprestigiando a Lapra y el otro era lo que me dice Jimena, ¿no? Haciéndose la víctima, ¿no? Que ahora ustedes le dicen víctima, le dicen, pero bueno, ¿no? Haciéndose la víctima, ¿no? Se victimiza, pues, Fernando Belaúnde Terry. El culpable de los problemas son los militares, ¿no? Ellos son los culpables, pero Belaúnde no se acordaba. Belaúnde no se acordaba que durante su gobierno tuvimos crisis económica, muchachos. Y acá también va a aparecer lo mismo. Te comenté que qué había pasado con Aya de la Torre, ¿te acuerdas? ¿Qué había pasado con Ah, Aya había de la muerto, Torre? había muerto, había muerto. ¿De qué murió Aya de la Torre? Murió de un Paro cardíaco. paro cardíaco, chicos. De un momento a otro su corazón se detuvo y pierde la vida y va a ser enterrado en 1979 en el cementerio general No, Trujillo, 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 de Trujillo. Trujillo. Muy bien, de Trujillo, ya, perfecto. Mira, Aya de la Torre ya no puede postular, pues obviamente, ¿cómo va a postular un muertito? No puede, ¿no? Va a postular entonces Armando Villanueva. Con el desprestigio
de Belaúnde al APRA, ¿qué crees que va a pasar con el APRA? El APRA se viene hacia abajo, muchachos. Si viene en caída libre, en crisis política, así como el día de hoy, pues el APRA tiene su crisis. Pero mira, a pesar de esta crisis producto de la muerte de Haya, el APRA se supo levantar y después va a llegar a ser gobierno con Alan García, ¿ya? Con Alan García. Y después vuelve a gobernar de nuevo Alan García. Ahorita también tú sabes que el APRA está en crisis, ¿sí o no? El APRA ha perdido su inscripción. Ya, pero posiblemente de repente, mira, según la historia, ¿no? Según la historia, de repente el APRA se puede volver a levantar y quién sabe, de repente puede volver a tener otro gobernante. De todos los partidos actuales, el más antiguo es el APRA, pues. El más antiguo es el APRA, muchachos, ¿ya? Pero bueno. Bien. Así es, claro. Belaúnde Terry quedó sin dignidad, pero con poder político, pues, muchachos. Muy bien, Jade, esa es una muy buena frase. ¿Ya? Entonces, Belaúnde Terry ya comienza su gobierno. Yo ya te expliqué, ya hablamos antecedentes y cómo llega al poder, ¿no? El día de hoy vamos a ver el desarrollo del gobierno nada más. Tú ya te acordarás todo esto. Ya, muy bien. Belaúnde Terry llega al poder y ¿sabes qué es lo primero que va a hacer Belaúnde? Lo primero que va a hacer es devolver los medios de comunicación, los medios de prensa. ¿A quién se lo va a devolver? Obviamente, pues chicos, ¿a quiénes? A sus dueños, pues. A sus dueños le va a devolver. Le va a devolver los medios de prensa. Va a ser la primera acción que va a hacer, ¿ya? Bien, veamos las características de este periodo, sus características económicas. ¿Ya? Belaúnde Terry va a tener 3 ministros de Economía. Manuel Ulloa, Rodríguez Pastor y un señor que hace poco fue presidente del Perú. ¿Adivina quién? Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía del gobierno de Belaúnde Terry. Ministro de Economía. Entonces, lo que pase acá, económicamente, es responsabilidad del ministro de Economía. ¿Ya? PPK es un personaje muy antiguo. Pues, ¿cuántos años tiene PPK? A ver, ¿quién sabe? 96. Tiene 96. Más de 70, ¿no, Jade? 96 ya mucho, pues, chicos. Ya 96 ya no es... 86, 85. Por ahí estará por sus 80 años, ¿no, muchachos? ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿80 está bien, PPK? Tiene más de un milenio. 82 tiene. ¿Cuánto? A ver, Karen. 82. 82 años, mira, está mayorcito, Pedro Pablo Kuczynski, ya, claro, es ochentero, muy bien, pero a pesar de eso ha sido presidente del Perú, ¿te imaginas? Profesor, fue ¿cuándo? elegido porque estaba entre él y Keiko. Bueno, Y también, como ¿no? siempre el pueblo dice, el mal menor. También, el mal menor, ¿no? Mira, en el 2016, PPK sale escogido presidente del Perú. Y en el 2016 a PPK se le dice que era el mejor candidato, que era el candidato ideal porque fue el presidente del Banco Mundial, asesor de gobiernos y una serie de cosas. Pero ¿sabes qué? PPK también tiene sus cositas, muchachos. Tiene ahí sus secretitos, PPK. En primer lugar, PPK fue expulsado del Perú en el gobierno. ¿Adivina de quién? A ver. Belaúnde. No. Alan. ¿De quién? ¿De Alan? No. Antes. Toledo. Toledo. No, estoy hablando de antes. ¿Quién De, fue? Del que murió. de Haya, no, si Haya Haya de la nunca Torre. gobernó. Alguien lo dijo. No, Paniagua. Haya. Paniagua. Velasco Alvarado. Velasco lo persiguió este señor. A PPK y ya lo estaban acusando de actos de corrupción. Belaúnde es un segundo gobierno, lo va a llamar a PPK, va a conversar. Hola, ¿cómo estás? Pues PPK, ¿no? Antes no le decían Pepe Cuy, no le decían PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?
En su campaña, tú sabes que se promociona como Pepe Cuy, ¿no? Pepe no, media rara esa campaña. Yo nunca entendí, la verdad, Nada más por pollos en qué, un país de cuis. ¿no? Yo no entendí por qué esa campaña utilizaron al cuy, ¿no? Jamás entendía. Creo que porque el cuy es peruano. Claro, pero nunca le encontré un sentido, ya me pareció una campaña bien, Tenemos miles pero de cosas peruanas, así que solo por eso. probablemente solo por eso, ya, pero la verdad yo nunca le encontré un sentido a su campaña política, muchachos. Está bien, cada vez que veía la campaña, a mí me daba la verdad bastante risa, ¿ah? Claro, por puro populismo, pues también, ¿no? Bien. Ahora, PPK conversó con Belaunde para que sea, pues, su ministro de Economía. Pero ¿qué va a hacer Belaunde entonces económicamente? Va a aplicar lo que se llama, mira, economía ortodoxa. ¿Qué significa la palabra ortodoxa? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué significa la palabra ortodoxa? He escuchado, pero no sé qué significa. Has escuchado, muy bien, pero ¿qué es ortodoxo? A ver, ¿quién me puede decir qué es ortodoxo? A ver, ortodoxo quiere decir, a Que ver, acá sigue me... fielmente los principios. ¿Cómo, Christopher? A ver. Que sigue fielmente los principios de una De una doctrina, doctrina. Así es. de una Perfecto. ideología. Claro, no tiene nada que ver con la ortodoncia, ¿ah? No, nada que ver con la ortodoncia, dicen por acá. No, es ortodoxo significa lo que me dice Christopher, que sigue fielmente los principios de una doctrina o ideología. Por ejemplo, un religioso que va todos los días, sin excepción, a misa, que reza todos los días, que todos los fines de semana reza todo el rosario, que da el diezmo y cumple con todos los mandamientos. Esa persona se puede decir que es una persona ortodoxa, ortodoxa. Profesor, ¿y qué tiene que ver acá la economía con la ortodoxa? Con lo ortodoxo, con la ortodoxia. Facilito. Belaunde, ¿qué es? ¿Capitalista o socialista? Capitalista. Claro. Fuera Belaunde es socialista, tal vez ya estaría en un poste muerto. probablemente ya pues Estados Unidos lo hubiera fichado, ¿no? Yo te dije, el plan Cóndor, ¿no? Pero Belaúnde era el fiel representante del capitalismo, igual que PPK, que Manuel Ulloa y que Rodríguez Pastor. Yo sé que no te suena este nombre Rodríguez Pastor, más adelante vas a ir enterando de a pocos quién es este señor Rodríguez Pastor y por qué tiene tanto, pero tanto poder en el Perú. Estos personajes son fieles representantes de la ideología liberal. ¿Y qué es el liberalismo? Mira, ¿qué es el liberalismo? Justamente, liberalismo viene de la palabra liberar, pero no viene de la idea de liberar al hombre de sus ataduras y hacer pues un mejor hombre, sino viene de la idea de liberar, ¿qué cosa? Mira, liberar el Mercado. mercado. ¿Qué dicen los liberales? ¿Qué dicen los liberales? Él es, Que el Estado no opine nada, no haga nada sobre el mercado. así es, que el Estado no se meta, más bien que el Estado permita que la empresa controle el mercado. Que el Estado más bien permita que la empresa se fortalezca. Que el Estado cuide a la empresa, pero que con el mercado no se meta, no diga nada. ¿Cómo va a cuidar a las empresas? Que Alicorp Quitando, compre el mercado. quitándole impuestos.
perdonándole las deudas a las empresas. Esa es la política liberal, ¿ya? Y la ideología liberal dice que si una empresa se fortalece y se enriquece, ¿sabes quiénes se van a enriquecer? Sus trabajadores. ¿Ya? La ideología liberal entonces dice lo siguiente, que el Estado no se meta en el mercado, que se le deje a la empresa hacer lo que desea, porque si la empresa se enriquece, los trabajadores también se van a enriquecer. Eso es lo que dice el liberalismo. Es decir, que la política de Estado favorezca ¿a quién? ¿A la empresa o al trabajador? ¿A quién, muchachos? Un trabajador. ¿Cómo que al trabajador, muchachos? Liberal, liberal. Dice, A la Empresa. empresa. A la empresa. diría. Y según ellos, si es que la empresa se enriquece, el trabajador también se va a enriquecer. Pero yo ya te dije, chicos, ¿cuál es el criterio que debemos usar para definir que algo es verdadero o que algo es falso? Poner a la práctica. Así es, llevar a la práctica las cosas, a ver si realmente pasa. Entonces, llevemos a la práctica. Durante toda la pandemia, ¿tú sabes cuáles han sido los dos rubros que más se han enriquecido en el Perú? El económico. Ya, claro, ¿qué? Pero ¿qué rubros económicos? Los de la mascarilla y los del tanque. Mascarilla y protector facial. La Higiénicos. mascarilla, ya. En todo caso, el rubro farmacéutico, ¿sí o no? Ajá. Han hecho pues su diciembre, ¿no? Pero ¿sabes quién es más? El sector minero. Las grandes empresas mineras se han enriquecido en todo este periodo porque el precio de los minerales aumentó. Ellos han recibido mucho más dinero. Yo te pregunto, ¿acaso una sola de todas esas empresas que se han enriquecido le han aumentado el sueldo a sus trabajadores? No, Más bien los han despedido. Hace poco la empresa Volcán despidió 200 trabajadores. A pesar de enriquecerse, de tener más dinero, despidieron trabajadores. Otro caso, el precio, ¿no?, del oxígeno llegó hasta 3.000 soles. Se multiplicó hasta por 10 el precio. Otro caso, de los respiradores, llegó hasta 6.000 soles, más o menos, ¿no? Eso, ¿qué pasa cuando a veces el mercado, oxígeno. claro, cuando funciona libremente, muy, muy libremente, anárquicamente, sin orden ya, ¿no? Muy bien, ese fue el problema, pues. Entonces, bueno, la ideología liberal, ¿ah? Mire, estamos hablando, muchachos, ojo, estamos hablando ya de ideologías, ¿ah? La ideología liberal es una ideología promovida, ¿no? Obviamente, pues, por el sistema capitalista, ¿no? La clase burguesa, ¿no? Ese es el capitalismo, ¿no? Promovió el liberalismo económico, así se llama. Ojo, no te olvides, ¿ya? Liberalismo económico, es una ideología del capitalismo que dice que hay que favorecer a las empresas, ¿ya? Que hay que favorecer a las empresas. Muy bien. Y que el Estado no debe meterse. Ya, muy bien. Vamos a borrar por acá. Entonces, Belaúnde y PPK eran dos liberales. Belaúnde, Manuel Ulloa, Rodríguez Pastor, PPK todos ellos eran liberales. Pero ¿sabes cuál era el país que defendía y promovía la ideología liberal en el mundo? no me digas, Estados Unidos. Así es. ¿Y sabes con qué organización? Mira, ¿ONU? con el FMI. ¿Qué es el FMI? Es No. el Fondo No, Fondo Monetario Fondo Monetario Internacional. Internacional. Sí. Y hay otra institución que tiene, el Banco. Central de Reserva. El Banco Mundial. El Banco Mundial. Ya, Claro. Cuando un país le pide préstamos al Banco Mundial como el Perú,
¿Tú crees que el Banco Mundial te da préstamo así por así? No. El Banco Mundial te dice, ya, muy bien. El Banco Mundial contento de que le pidas préstamos, así que como todo banco. Si tú vas a ir a un banco a pedir un préstamo, el banco te lo va a dar contento, porque sabe que el banco va a salir ganando, pues obviamente. El Banco Mundial, si ve al Perú, contento. El Banco Mundial le dice al Perú, ya, yo te presto, siempre y cuando tú hagas esto y hagas esto. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que el Perú pueda pagarle el dinero. Ya, es decir, el Banco Mundial le dice, ya, yo te doy, te presto dinero, si es que tú haces estas reformas, haces estos cambios, porque si no, no me vas a poder pagar el dinero, ¿eh? Y si quieres el dinero, tienes que hacerlo, si no, no te presto. Un país pobre tiene que aceptar esas condiciones. Y ¿La Constitución? y el FMI, claro, algo por ahí, Jimena, y el FMI también establece lineamientos generales para que los países apliquen algunas reformas económicas, ¿eh? Muy bien, ojo, mira, interesante entonces, ¿eh? El FMI entonces, ¿qué le dice al Perú? Tienes que aplicar reformas de carácter liberal. Es decir, dejar de proteger a los trabajadores y empezar a fortalecer las empresas y el Estado que deje de intervenir en el mercado. Que el papel del Estado se reduzca. ¿Ya? Que el Estado deje de subsidiar, abandone los planes sociales que tiene y una serie de cosas. El Fondo Monetario Internacional pedía al Perú eso. Igual, en el gobierno de Fujimori también va a pasar igual. Los paquetazos, ¿por qué vinieron? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dijeron al Perú, tienes que hacer esto, Fujimori. Cambio de moneda. Y Fujimori lo hizo. Profesor, pero si Belaúnde no quería, no le prestaban plata. Y el Perú necesitaba plata. El Perú se endeudó. ¿Por qué se endeuda el Perú? Muy bien, te voy a enseñar un poquito de economía, ¿ya? El Perú todos los años hace un presupuesto, ¿no? ¿Qué es un presupuesto, chicos? Lo que vas a gastar en cada cosa. Un presupuesto anual. Supongamos que el Perú dice, este año voy a gastar 50 millones. Y eso es poquito, ¿eh? Dice, voy a gastar 50 millones. Mira, dice el Perú, este año voy a gastar 50 millones. ¿Qué pasa si es que el Perú gasta 70 millones? Necesita un préstamo porque se salió del presupuesto. Claro, se ha salido del presupuesto. Cuando el Perú gasta más de lo que dice, se llama Deficiencia. déficit fiscal. Déficit se llama déficit fiscal. Pero si el Perú gasta menos, por ejemplo, gasta 40 millones, eso no se llama déficit, se llama superávit Superávit fiscal. fiscal. No te olvides, a ver, te pregunto. Cuando el Perú gasta más de su presupuesto, ¿cómo se llama? Déficit fiscal. Y cuando gasta menos, Superávit Superávit. fiscal. Superávit fiscal. superávit fiscal. Ya. Pero cuando el Perú gasta más, ¿de dónde saca el dinero? Tiene que prestar. Banco Mundial. Así es, Cristo. Cuando el Perú entonces tiene un déficit fiscal, el Perú tiene que prestarse, ¿ya? Pero también como hay un déficit fiscal, se produce una inflación. Y cuando hay inflación, los precios, Suben. ¿qué pasa, chicos? Suben. Suben. Y cuando los precios suben, el valor de la moneda, Baja. Y el Perú tiene que vender dólares. la moneda baja, muchachos. Entonces mira todo lo que provocó Belaúnde. Ya, para que te des cuenta que las crisis económicas no son de ahora, chicos. Toda la vida se presentó al Perú. El Perú toda la vida ha tenido crisis económicas.
Más durante bien, toda en la el historia. gobierno de Fujimori la moneda perdió valor, por eso también se hizo el cambio. También el gobierno de Fujimori, el gobierno de Velasco, de Bermúdez, de Belaúnde, en el gobierno de Alan García, de Fujimori, de Alejandro Toledo. Vargas Llosa en su campaña dijo que él necesariamente tenía que hacer un cambio de moneda. Fujimori dijo que no lo iba a hacer, pero al final lo hizo. También por eso ganó Mm, votos. también. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo las próximas semanas, ¿ya? Muy bien. Entonces, el Perú lo primero que va a hacer ante el déficit fiscal es endeudarse, prestarse dinero. Eso va a generar una crisis económica. Van a subir los precios y va a bajar el precio de nuestra moneda, muchachos. Suben los precios y bajan el precio y suben los precios y baja el valor de nuestra moneda. ¿Ya? Baja el valor de nuestra moneda. ¿Y qué se le va a ocurrir a Belaúnde Terry? Una brillante idea, entre comillas. Se le va a ocurrir una ideota, chicos. ¿Ya qué se le va a ocurrir a Belaúnde Terry? Cambiar la moneda en el Perú. Belaúnde Terry, ¿sabes qué moneda va a crear? A El ver, INPI. Pablo, ¿qué moneda crea Belaúnde? A ver, Está fácil, acá está, mira, crea está él. fácil, Paolo. El INTI. Claro que sí, pues muchachos. Crea el INTI, ¿ya? Tu papá, tu mamá deben tener en su casita de repente estos billetes, ¿no? Los billetes del INTI, ¿no? Supongo que ya tus papás pues les habrá hablado del INTI, ¿ya? Entonces el INTI se va a crear en el gobierno de este señor, Belaúnde, ante la crisis económica. Chicos, crear una nueva moneda, es súper pesado, es muy complicado, ¿verdad? Económicamente, Belaúnde va a promover un proyecto, chicos, que fue un rotundo fracaso. De repente, Eric, Miguel, de repente Karen, Valeria, María Celeste, Javi, Eduardo, de repente uno de los peores proyectos que hizo el Perú. ¿Cómo se llamó ese proyecto, profesor? El FONAVI. Si tu abuelito ha trabajado en una empresa durante estos años, tu abuelito es un fonavista. ¿Qué es un fonavista? El FONAVI es el proyecto de Fondo Nacional de Vivienda, donde el Estado inscribió a miles de fonavistas en su padrón. ¿Y sabes qué hacía el Estado? Le descontaba de su sueldo a los trabajadores una porción y lo guardaba en un fondo nacional. ¿Para qué? Para que después esos trabajadores puedan adquirir casas, comprarse casas. ¿Tú crees que eso funcionó? Se le retuvo, chicos, a miles de trabajadores durante muchos años, gran parte de su sueldo, Típico de para Perú. que supuestamente, para que supuestamente puedan adquirir casa más adelante. ¿Y sabes qué hizo el Estado? Ante la Claro. crisis económica, se agarró el dinero. Y ningún trabajador adquirió casa, de repente algunos, pero la mayoría no. Y hasta el día de hoy no se le vuelve el dinero a los fonavistas. Hace poco, por ejemplo, hace 2 meses, mi abuelo que todavía sigue vivo, ¿no? Que tiene pues como la edad de ahí de PPK, ¿no? Fue a exigir la devolución de su dinero porque él era un fonavista. Porque él fue un fonavista. Hasta el día de hoy no se devuelve el dinero a los cientos, miles de trabajadores fonavistas de esas épocas en el Perú. Uno de los peores proyectos que hubo en el Perú. Se agarró el dinero de los trabajadores para que después no sirva para nada y el Estado lo agarre por la crisis económica. La crisis económica que el mismo presidente causó. Claro, una crisis que por la propia política se va a causar, muchachos. Ya, uno de los peores proyectos, ¿ah? Claro, muchachos. De seguro que sus abuelitos, así es, han estado en ese programa, en el FONAVI, en el Fondo Nacional de Vivienda.
algunos de ellos ya dejaron de reclamar, pues algunos de ellos ya tiraron la toalla, ¿no? Dijeron, no, bueno, ya no me van a devolver, ¿para qué voy a seguir protestando, no? Bueno, otros de repente, por ejemplo, como el caso de mi abuelo, donde sí se le retuvo gran parte, pues, de su sueldo, ¿no? Y ante la situación precaria también, todavía siguen, pues, exigiendo, protestando, haciendo sus huelgas por, que se les devuelva el dinero, ¿no? ¿Se construyeron casas, profesor? Sí, sí se construyeron, pero unas poquitas nada más que no alcanzó pues para la mayoría de trabajadores, ni siquiera para más de la mitad de trabajadores alcanzó, ni siquiera para la tercera parte, muchachos. Ya, el dinero del Estado pues se lo agarró ante la crisis económica, muchachos. Eso se llama el FONAVI, no te olvides, ¿ah? Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Hasta el día de hoy, muchos fonavistas reclaman, otros dijeron ya fue, pues, tiramos la toalla. Otros ya tiraron la toalla, ya porque ya se resignaron en pensar que el Estado no les va a devolver el dinero. De repente tienen razón, ¿no? ¿Te imaginas cuántos años han pasado? Años 80, 2021, chicos. ¿Más de cuántos años? 40 años que han pasado, ¿ya? 40 años que han pasado que no se les ha devuelto el dinero. Pues algunos cuantos sí, pero a otros no, pues, muchachos. ¿Ya? 41 años exactamente. Claro, y posiblemente en los próximos meses, años, tú sigas escuchando en la tele acerca del problema del FONAVI. Posiblemente. Ya, posiblemente, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Muy bien. El fonavismo, entonces. Y por si fuera poco, ante la crisis, el déficit y el endeudamiento, llegó un desastre natural, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, chicos, ocurre cuando las aguas se calientan, se evaporan, se forman muchas nubes, hay demasiadas lluvias y los ríos se desbordan. ¿Y se producen qué cosa? Se producen los famosos Huaicos. huaicos, los huaicos. Y se llevan casas, producen sequías, destruyen cultivos. Y este fenómeno del niño del año 83 produjo o acentuó más la crisis económica, muchachos. Y tú sabes, ante una crisis económica, ¿quiénes son las que más sufren, muchachos? ¿Quiénes son los que más sufren? ¿Los trabajadores? Claro, pues chicos, los que menos tienen, pues. Los que menos tienen, ¿no? Son los que más sufren ante una crisis económica. Entonces, la peor crisis económica que vivió en el Perú fue en el año 85, en el año de Alan García. Pero desde esta época viene la crisis económica, mira. Para que te des cuenta que la crisis económica terrible que vamos a ver después tiene sus orígenes en estos gobiernos, muchachos. En el gobierno de Belaúnde. Mira desde qué año, ¿eh? Y el Perú está endeudado, económicamente, ¿no? Entonces, económicamente el gobierno de Belaúnde fue casi un desastre, ¿no? Tuvo muy malas cosas, pues, su gobierno. Y su gran proyecto, el FONAVI, no funcionó, muchachos. No funcionó, más bien fue uno de los peores proyectos que se han hecho en el Perú, ¿no? Uno de los peores proyectos, por no decir el peor, ¿no? Muy bien. Socialmente, en el aspecto social, se va a dar, bueno, una crisis del campo. En el campo va a haber una fuerte crisis campesina, ¿no? Los campesinos van a estar muy agitados, muy alborotados, cansados de la pobreza, del olvido, de la indiferencia. Lima es una ciudad muy también para estos años racista, discriminadora. Hay una fuerte marginación social a los serranos, ¿no? A los que fueron tildados como cholos, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? A los indígenas, ¿no? Y una serie de cosas. ¿Ya? Una fuerte marginación social. Y durante los años de Belaúnde, pues muchachos, se desarrolla la época más dura del Perú, el conflicto armado interno, ¿ya? Profesor, momento, ¿no es la época del terrorismo? Sí, sí, la etapa del terrorismo, son los métodos de terror, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de los métodos de terror. Los inicios del terrorismo.
Claro, estamos El hablando de los... terrorismo más atacó, según sé, al gobierno de Fujimori, también cuando murió la primera esposa de Guillermo Guzmán. Bueno, el gobierno de Fujimori realmente luchó muy corto tiempo contra Sendero Luminoso, ¿ah? Luchó Pero su muy corto. gobierno duró 10 años y 116 días exactamente. Claro, 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 así es, Jimena, pero luchó muy poco, o sea, directamente más luchó Belaúnde y Alan García, ¿no? Porque en el año 92 Abimael Guzmán cae preso y lo llevan pues a la base naval, ¿no? Mm. Pero bien, en esta época entonces se inicia la guerra. Sendero Luminoso se va a atrever a declararle la guerra al Estado peruano. Y yo ya te expliqué, muchachos, si es que no hubiera tenido apoyo Sendero, nunca le hubiera declarado la guerra, ni que hubieran estado locos, hubiera sido pues estarían yendo a la muerte, ¿no? Pero no, como tuvieron apoyo entre los campesinos principalmente, ya recuerda marginación social ya, y descontento en el campo, recuerda la reforma agraria no funcionó, la reforma agraria se olvidó de Huancayo, se olvidó de Ayacucho la reforma agraria, se olvidó de las zonas más pobres del Perú la reforma agraria, y en esta zona más pobre surge Sendero y el MRTA, muchachos, se inicia la guerra. ¿Cuál era el objetivo de Sendero Luminoso? Tomar el Estado, tomar el control del Estado y rehacer una reforma agraria también, eliminar el gamonalismo. Ese era el objetivo que había dicho, pues, Sendero Luminoso que quería lograr, pero mediante la violencia armada, ¿no? Mediante una guerra contra el Estado. Una guerra, ya, una guerra que va a dejar heridas abiertas, como te he dicho yo varias veces, hasta el día de hoy. Ya, una guerra que, bueno, terminó, pero que sus consecuencias las seguimos viendo. ¿Ok? Pero el Estado tampoco respondió muy bien. Ejemplo, Socos, Ayacucho. ¿Qué hizo el gobierno de Belaúnde Terry? Hizo una masacre, chicos, que según la prensa internacional es un episodio, pues, chicos, de una película de terror, parece, ¿no? Belaúnde, con el ejército preparado, fuerzas antisubversivas, se preparó, ¿ya? Y atacó un pueblo donde no habían senderistas, y donde habían niños y donde asesinaron y torturaron a niños recién nacidos, a madres y padres de familia, ¿no? Se desapareció casi un pueblo, la matanza de Soco se llama eso. Así respondió el Estado peruano ante Sendero Luminoso también, ¿no? Respondió de una manera también bastante violenta, ¿no? En vez de evitar que Sendero se expanda, en vez de evitar que Sendero se expanda, se fue de golpe contra Sendero y la guerra se llevó a otros niveles. ¿Cuál era la idea? La idea era que el Estado llegue a las zonas que se había olvidado el Estado. Que el Estado le dé importancia de los que siempre les negó importancia, pero más bien respondieron más violentamente. Y la guerra se llevó a niveles de una violencia extrema. Otro ejemplo de esta guerra, la masacre de Uchurajay. En 1983, 8 periodistas de la Universidad José Bausati Mesa van a ir a Ayacucho con el objetivo de informar, de saber la verdad, qué está pasando. Porque Lima le había dado la espalda ¿a quiénes? A la sierra. Lima no sabía qué estaba pasando, muchachos. Entonces estos periodistas deciden viajar a Uchurajay para conocer, pues muchachos, la verdad. Y lamentablemente estos 8 periodistas terminan torturados y le dan muerte de la peor manera. Desde la parte histórica te hablo, ¿eh? Hay 3 versiones. Una versión es que Sendero mató a los periodistas. La otra versión es que los campesinos mataron a los periodistas porque lo confundieron con militares o con senderistas. Y la tercera versión es que los militares del Estado mataron a los periodistas. Profesor, ¿cuál es la verdad? Chicos, este tema es un tema muy complicado de hablar, de ver,
Es un tema muy complicado donde se ha investigado muy poco, la verdad, ¿no? Lo que sabemos son versiones de los hechos. No conocemos porque incluso la gente mayor, la gente que ha vivido estos acontecimientos, es muy difícilmente que hable. Una niña de tercer año secundaria dijo, profesor, mi abuelita es de Ayacucho, es de un poblado cercano a Uchurajay. Y ella sabe qué pasó, profesor. Ah, pero ella nunca nos cuenta. ¿No? Es que todavía, muchachos, hay un temor grande. Los mayores, ¿no? Las personas mayores que han vivido este periodo, pero me estoy hablando, refiriendo a los que vivieron en Ayacucho, los que vivieron en Huancayo, los que vivieron en Puno en este periodo, los que padecieron realmente esta situación de la manera más dura, ellos que son los testigos, que son los que deben decirnos lo que realmente pasó, muchas veces no han atestiguado todavía por el temor, por los grandes temores que se ha generado ante este periodo. ¿Qué hizo el Estado cuando se enteró de la masacre de Uchurajay? Se ocurrió, muchachos, le ocurrió una idea que para mí fue desastrosa. Llamó a un escritor de novelas. ¿A quién crees que llamó? Llosa. A Mario Vargas Llosa. ¿Para qué? Para que vaya a investigar qué pasó en Uchurajay. Chicos, yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un literato, un escritor de novelas en una investigación de una masacre? ¿Qué tiene que hacer Mario Vargas Llosa ahí? ¿Tiene que hacer algo ahí Mario Vargas Llosa? No sirve de nada en ese lugar. Muchachos, Mario Vargas Llosa no está preparado. Que vayan antropólogos, que vayan sociólogos, que vayan historiadores, que vayan científicos sociales, trabajadores sociales, politólogos, ya que vayan personas preparadas. ¿Qué hace Mario Vargas Llosa? Más parecía que era pues farándula, chicos, que era farándula, ¿no? Que era pues una cuestión farandulesca, ¿no? Ya parecía que era una cuestión más farandulesca, muchachos. Y Mario Vargas Llosa redactó uno de los peores informes que se hizo en la historia acerca de un atentado como ese. ¿Qué dijo Mario Vargas Llosa? Que la población serrana, campesina, tiene tendencias a la violencia, que eran naturalmente violentas, ¿ya? Un informe terrible, chicos, un informe sin pies, sin cabeza y basado más bien en prejuicios racistas. Se formó la comisión Mario Vargas Llosa entonces para que vayan a investigar la masacre de Uchurajay. Terrible, muchachos, terrible, terrible, ¿ya? Mario Vargas Llosa no tenía nada que hacer ahí. Ahí debieron estar los científicos sociales, ahí debieron estar policías preparados, psicólogos preparados debieron estar. Psicólogos forenses. Ahí, ¿dónde está Jade? Jade, a ver. Ahí está, Jade. Ahí, ¿quiénes debieron estar, Jade, en esa masacre? Médicos forenses. Médicos forenses, detectives. Lo que tú quieres estudiar, Jade, ¿cómo se llama? Criminología, criminólogos. Ya, los criminólogos. Ellos debieron estar ahí, pues, muchachos. Ellos debieron ser enviados a investigar eso. ¿Qué hacía Mario Vargas Llosa ahí? Nada, chicos, parecía farándula, más bien, ¿no? Parecía farándula, ¿eh? Muy bien. Bueno, socialmente se da entonces ese conflicto en nuestro país, muchachos. Políticamente, veamos el aspecto político. Fernando Belaúnde Profesor, Terry. basado en lo que dice usted sobre farándula de Mario Vargas Llosa, ¿existe la probabilidad de que el Estado lo haya hecho solamente para mandarlo? Ah, bueno, es posible, ¿no? De que el Estado lo haya hecho también para hacer ver a la población del que el problema no es tan grande, ¿no? Pero en sí el problema era muy grande. Recuerda. O si no, también pudieron haberlo hecho para culpar a Sendero Luminoso. Ah, bueno, de repente, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, pueden haber ahí varias intenciones. Pero recuerda, Lima en este entonces le da la espalda a este problema. Principalmente de Miraflores,
San Isidro fueron distritos que le dieron la espalda, ya te dije. Cuando ocurrió el atentado de Tarata y la prensa internacional llegó al Perú y le preguntaron a los miraflorinos, señores, ¿quién es Sendero Luminoso? ¿Qué respondieron? Los serranos. No sé. ¿Quiénes son ellos? Dime tú. No. La parte de Lima no estaba informada, muchachos. Profesor, justo en los tiempos en el que se produjo el atentado de Tarata, el gobierno se preocupó más en resguardar a la sierra y ahí fue donde Sendero Luminoso aprovechó que Lima no estaba protegida del todo para empezar a atacarla y tomar el gobierno. Posiblemente, ¿no? Son, como te digo, sobre ese periodo hay bastantes teorías, especulaciones, cuestiones que todavía están por investigar mucho, ¿ya? Pero que lamentablemente también en el Perú no se puede investigar estos temas al día de hoy tampoco, ¿no? Bueno, termino con lo siguiente, ¿no? Termino con lo siguiente, este aspecto ya que es el aspecto que de repente más interés despierta, ¿no? Durante estos años, ¿ya? Lo que va a tratar el Estado es tratar de evitar que el problema se haga grande, de no hacer preocupar. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que pasó hace unos meses atrás? En una parte, pues, de la selva del Perú, donde hubo también una masacre, ¿no? Mataron a varios pobladores. ¿Te acuerdas o no? Hace unos meses atrás. Sí, Yo justo por sabía. los tiempos de las elecciones. Ajá. Pero profesor, ahí en ese tiempo yo me preguntaba cómo se enteraron los noticieros antes que los policías. Bueno, posiblemente, ¿no? Posiblemente, ya. Bien, pero lo que quiero llegar es que acciones como esas posiblemente al día de hoy también pasen en nuestro país, en el interior de nuestro país, pero que a veces, pues, lamentablemente, les estamos dando la espalda, muchachos, a grandes grupos sociales. O sea, muchos se preguntan y muchos quieren evitar que ocurra lo que pasó en los 80 en el Perú. ¿Cómo evitamos eso? Informándonos, leyendo, estudiando, preocupándonos por los problemas también de las demás personas. Durante muchos años, el gamonalismo en el Perú fue ignorado. No se le tocó ni un pelo a los hacendados, que hacían lo que querían en el Perú, ¿no? Eso provocó descontento, pues, muchachos. Ya bien, Profesor, entonces, ese atentado que sucedió por los meses de las elecciones, creo que fue ajá. solamente para causarle temor a la gente y decir que Castillo era terrorista, porque en la elección de Ollanta Humala y Keiko también sucedió lo mismo. Sí, mira, la verdad, a lo que quiero llegar, ¿no? Jimena también y a todos los del salón, muy buenas las dudas que tienen ustedes sobre todos estos temas, ¿ya? Pero hay muchos temas, muchachos, que aún faltan investigar mucho, ¿ya? Posiblemente lo que dice Jimena sea bastante cierto, ¿ah? O de repente no también. De repente no pudo ser así, o de repente sí. Entonces, lo que quiero llegar es que aún nos falta estudiar para comprender muchas cosas, muchachos, acerca de lo que pasó en los 80. Pero hay que estudiar de verdad, pues chicos, hay que leer de verdad, ¿no? ¿Ya? Yo sé que la gran mayoría quieren ser ingenieros, abogados, doctores, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bien, chicos, formarnos en historia, leer de un poquito de sociología, leer un poquito de antropología, de cultura, no está mal, muchachos. Solamente eso nos va a ayudar a comprender, ¿sabes qué cosa? La sociedad. Sin eso no vas a comprender nada. Y si no comprendes, ¿vas a poder solucionar algún problema? ¿Mm? ¿Vas a poder solucionar algún problema, muchachos? No puedes solucionar problemas. Ya, las personas muchas veces creen pues que se solucionan problemas de manera mágica. No, no es así, pues, muchachos. ¿Ya? Bien. Entonces, al día de hoy, chicos, todavía es un tema abierto que está en discusiones, ¿ya? Hay distintas teorías, hay distintas especulaciones todavía en el tema, ¿no? La versión oficial del Estado se encuentra en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Eso lo pueden encontrar en internet. El Estado peruano publicó un informe sobre lo que pasó en los 80 y 90. Ya, eso se llama el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Ya? Muy bien. Políticamente,
Ya, se devolvieron los medios, ya te dije, se estableció el gobierno de ancha base, se va a aliar, va a cogobernar con el PPC, el Partido Popular Cristiano, ya que ellos son la mayoría en el Congreso, van a apoyar a Argentina en la guerra contra Inglaterra en las Malvinas, se va a dar la guerra con Ecuador, la guerra del falso Paquicha, 1981, y se van a dar las elecciones municipales, donde va a postular Eduardo Rego por Acción Popular, ¿ya? Y Alfonso Barrante Lingán por el Partido Izquierda Unida. ¿Quién va a ganar? Alfonso Barrantes Lingán. Va a ganar con el Partido Izquierda Unida. Va a ser alcalde de Lima. Y Alfonso Barrantes Lingán va a proponer un proyecto o va a elaborar un proyecto que hasta el día de hoy dura y que tú en tu casa, de repente en tu barrio lo conoces. Se llama el vaso de Agua. Leche. ¿Cómo va a ser vaso de agua, muchachos? Vaso de Vaso de leche. Vaso de Vaso leche. de leche. Claro, el vaso de leche, donde las madres de familias y padres van y recogen avena, leche, soya para sus hijos, para la alimentación de sus hijos. Ese proyecto, ¿quién lo hizo? Alfonso Barrante Lingán, del Partido Izquierda Unida. Excelente, Jade, muy bien, felicitaciones entonces, ya. Sí, por ahí hay bastante participación, claro, hay que apoyar estas medidas que sirven para todas las personas. Ya, muy bien. Ya, excelente, entonces, muchachos, miren, el vaso de leche va a ser impulsado por Alfonso Barrante Lingam. ¿Y cómo va a llegar a su fin el belaundismo? Con las elecciones del año 85, donde va a ganar Alan García Pérez y va a iniciar el periodo del alanismo, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda del tema, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda del tema? ¿Todo bien? ¿Todo claro, muchachos? Muy bien, ¿ya? Yo sé que hay bastante interés en torno a estos temas, de seguir hablando de repente acerca de lo que pasó entre Sendero, el MRTA y el Estado, ¿ya? Pero todavía, como les digo, muchachos, nos falta investigar, ¿ya? Algunos creen que la verdad ya está dicha, ¿ya? Que todo ya se dijo. No es así, muchachos. Todavía hay mucho por investigar, hay muchas lagunas históricas que tenemos que aprender a conllevar, ¿no? Poco a poco. Y aparte también de que hablar de estos temas, ya algunos deberían ya de repente conocer también, ¿no? Hablar de esos temas también es bastante complicado en nuestro país, ¿no? Todavía hablar de esos temas es muy complicado, así que también siempre, por más, chicos, de las dudas que tengamos, de las cuestiones, interrogaciones que tengamos, siempre hay que mantener pues una conversación, ¿ya? Siempre, siempre. Muy bien. Nos vamos al libro entonces, muchachos, para no atrasarnos, y explicar el atentado del 11 de septiembre. ¿Ya? Y explicar el atentado del 11 de septiembre. Rápidamente nomás te dicto para marcar, para no atrasarnos, y tener tiempo. Para hablar del 11 de septiembre, ya que está muy interesante el 11 de septiembre. Ya, a ver, página. Ah, ya, en tu libro también hay una foto desactualizada, ya tienes que corregir ahí, esa foto no va ahí. Y ahorita te voy a mostrar. Página 186. Ya, uy, acá ya está, ya voy a borrar eso entonces. ¿Ya? El día de ayer lo resolvimos con tercer año. Vamos a borrar esto, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos borrando por acá para resolver, ¿ya? El libro de ustedes, chicos, es igual al libro de tercer año. Por eso que avanzamos prácticamente lo mismo, ¿ya? A ver, pregunta 1. Indica lo verdadero respecto a Fernando Belaúnde Terry. A ver.
en el gobierno de Belaúnde se produjo el paro nacional de 1977. Profesor, se produjo el conflicto del falso paquillo. Claro, El de claro, Ecuador. claro. Belaúnde gobierna a partir de los 80, eso no tiene nada que ver. 79, nada que ver. Víctor Raúl Ayala Torre fue presidente del Congreso, sí, pero antes del gobierno de Belaúnde. Segunda fase del gobierno, no, la clave, claro, sería la E. La E de Nano. 2. 17 de mayo de 1980 empezó la subversión en el Perú, liderada por Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, en el pueblo ayacuchano de... Está fácil, ¿ah? Sí, sí. Chus, chus, chus. Chuschi. Chuschi. Muy bien, Chuschi. excelente, excelente, Paolo, muy bien. Alianza de Partido de Izquierda, que fue liderada por Barrantes Lingam. Izquierda Unida. Ahí La E. está. Yo pensé que no iban a responderla, me sorprendieron. A Izquierda Unida, muy bien, ¿ah? Ya te dije, Barrantes Lingam, ¿cuál fue el proyecto que hizo? Su gran proyecto fue el El vaso vaso de de... leche. Ahí está, todos los que participan en el vaso de leche, entonces ya saben quién lo creó, ¿ah? Barrantes Lingam de Izquierda Unida. 7. Durante la guerra de las Malvinas, nuestro país apoyó a... Argentina. Claro, Argentina. Argentina. Mientras que Chicos. Inglaterra fue apoyado por Chile y Estados Unidos. Así es, muy bien, muy bien. Claro, Inglaterra fue apoyada por Chile y Estados Unidos. El Perú hundió una embarcación inglesa. Ya, hundió una embarcación inglesa. Se Obviamente metió en después, problemas. Se metió en problemas. casi, Christopher, casi el Perú se mete en problemas. E imagínate ganarte problemas con Inglaterra, chicos. Inglaterra nos hubiera Inglaterra hecho... apoyada por Estados Unidos y Chile que está a su costado. Imagínate, por Estados Unidos y por Chile, el Perú pues terminaba hecho papilla, ¿no? Felizmente pues el Perú no se ganó mayores problemas. 8. ¿Verdadero o falso? ¿Belaúnde convocó la Asamblea Constituyente? Falso. Falso. Eso fue Bermúdez. ¿Creó el Concitec? No, eso Falso. fue Velasco. ¿Visita el Papa Benedicto XVI? Claro que sí. Verdadero. ¿Y complejos habitacionales del Verdadero. Fonavi? Verdadero. Sí, verdadero. Claro. La sé muy bien. 9. Manuel Ulloa fue ministro de... Economía. Perfecto. Economía. Primera acción realizada por Belaúnde, devolver los medios. De comunicación a sus De legítimos los dueños. medios de comunicación. Así es, excelente. Miguel, también que lo corté, ya te corté, Miguel, pero bien, bien. Ya, perfecto. Y vamos a borrar por acá. Sendero Luminoso inició su Fernando accionar Belaúnde. terrorista. Fernando Belaúnde. Bien, Fernando Belaúnde. 5. Durante el segundo gobierno de Belaúnde se efectuó una conciliación, un Ecuador. conflicto Ecuador. bélico. Ecuador. 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 Y 6. Eso, bien, bien. Y 6. El partido de gobierno no contó con la mayoría en el Congreso. Por eso se alió ¿con quién? Con el PPC, ¿no? Es el Partido Popular Cristiano. ¿Y quién fue su líder? Luis Bedoya Reyes. Hoy, ¿quién es la líder del PPC? Es una mujer. Lourdes Lourdes Flores. Flores. Nano. Flores Nano, que nunca gana nada Lourdes Flores Nano. Hasta el día de hoy no ha ganado nada Lourdes Flores, ni la alcaldía ni la presidencia. ¿Tú sabías que Lourdes Flores Nano estaba a punto de ganar la alcaldía de Lima? Como Keiko, que estuvo a punto de ganar la presidencia. Así es, Y pero nunca ganó. Lourdes Flores estaba más cerca. ¿Por qué? Porque toda la gente quería votar por ella, hasta que metió la pata, pues. Hasta que dijo una grosería que no se dio cuenta que le estaba diciendo. No dijo que la alcaldía, dijo una muy mala palabra, ¿no? Y la gente dijo, ¿cómo es posible que se exprese así de la alcaldía de Lima? Y adiós, de un día para otro, Lourdes Flores se vino abajo y subió Perdió todo. Susana Villarán, muchachos. Ya, muy bien. Muy bien, ya, excelente.
Ahora sí, vayámonos al 11 de septiembre. Y este tema, la verdad, chicos, a mí me gusta mucho. El atentado me de las gusta. Torres Gemelas y el golpe de Estado de Chile. Claro. A mí me gusta mucho, chicos. 11 de septiembre del 2001. La verdad que este tema también es un tema muy lamentable, chicos. Muchas familias perdieron seres muy queridos. Muchas familias, chicos, perdieron a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, ¿no? Un atentado, chicos, como nunca antes se había visto. Un atentado terrorista en Estados Unidos. Pero yo lamento, pues, el deceso de la familia. No lamento lo que pasó con el Estado norteamericano, sino con el deceso de la familia, chicos. Porque el Estado norteamericano va a usar como pretexto para algo. Ahorita te cuento. Mira, antecedentes, definición, ¿ya? El 11 de septiembre fue un atentado terrorista dirigido por Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Las Torres Gemelas eran dos torres, pues chicos, idénticas, nada más. Dos torres iguales, ¿ya? Y el Pentágono es una agencia militar. Se llama Pentágono porque tiene la forma de un pentágono, pues, ¿no? Tiene 5 lados. Pero sí he escuchado mucho del Pentágono. La Claro. verdad. En el Perú tenemos una versión, por decirlo así, ¿cómo diría? Una China, una vez en versión, China. más que una versión china, creo que sería una versión peruana del Pentágono, ¿no? ¿Cómo se llama en el Perú? Así es, ¿cómo se llama en el Perú? Se El llama hexágono. el Pentagonito. El Pentágono. ¿Han escuchado del Pentagonito, chicos? No, Sí, yo sí, una vez nomás. Si tienen familias militares, y ahí les van a comentar del Pentagonito, ¿ya? Pero es como que la versión peruana del Pentágono, chicos, la verdad, bueno, ya. ya, Pensé que se llamaba hexágono. Antecedentes. Nosotros hemos hablado de Afganistán, de la guerra de Afganistán. En Afganistán se dieron conflictos militares por ver quién va a tomar el poder. ¿Ya? Por ver quién va a tomar el poder. En estas guerras, conflictos militares, ¿sabes quiénes surgen? Surgen los famosos talibanes. ¿Te acuerdas que te hablé de los talibanes? ¿Y te acuerdas que la noticia ha hablado, pero hasta por gusto ahora de los talibanes? ¿Quiénes son los talibanes? Los talibanes son un grupo fundamentalista islámico, extremista, ultraconservador, ultra religioso. ¿Ya? Son un grupo ultraconservador, ultra religioso. Surgió en el sur de Afganistán en la etnia Pashtun. Muy bien. Los talibanes entonces tienen un régimen bastante peculiar, ¿ya? Tienen un régimen bastante complicado los talibanes. Los talibanes, por ejemplo, establecen algunas normas de conducta. Por ejemplo, la mujer no puede estudiar y tampoco puede trabajar. Si la mujer profesor trabaja y estudia, ¿qué pasa? Es castigada. Ya, los talibanes se la agarran, chicos, con dos grupos. Uno de ellos, ¿quiénes son? Ya te dije, son las mujeres. Ya se la agarran con dos grupos, con las mujeres. Y el segundo hombre, el segundo grupo, ¿con quién crees que se la agarra? Con los, norteamericanos, no, con los homosexuales. La con comunidad eso, Jade, con los homosexuales, con la comunidad LGTBIQ. Bueno, ya ni sé cómo es, ¿no? LGTBIQRS también la han puesto hace poco, ¿no? Bueno, ya, la comunidad en sencilla, LGTB, se la agarran con ellos. Las mujeres que no cumplen las órdenes de sus esposos son castigadas, ¿no? Las mujeres que no usan esa túnica grandota que le tapa hasta los ojos, que se llama el burka, que le tapa hasta los ojos y solamente se le ven los ojos.
Y en el mejor de los casos se le ve la puntita del dedo gordo del pie porque anda a veces con sandalias. ¿Ya? Si no obedece a esas órdenes, pues la mujer es castigada. En el régimen talibán no existen homosexuales, o sea, bueno, no pueden haber homosexuales libremente, ¿no? ¿Qué pasa con los homosexuales? Libremente son enterrados vivos en muchos casos, ¿no? ¿No? Y los castigos de los talibanes son realmente crueles, ¿ah? Uno de los peores castigos es obligar a que un familiar, si es que tú has cometido un delito, obligar a que un familiar te quite la vida. Puede ser tu papá, tu hermano, tu esposa, tu hijo, cualquier familiar, te quite la vida. ¿Ya? Te quita la vida, ¿ya? Muy bien. Y con las mujeres solteras, ¿qué pasan? Obviamente, las obligan a casarse con varones. Y muchos de esos, pues, son mayores, ¿no? ¿No? Y hay una serie de cosas ahí, muchachos, terribles. Los varones, por ejemplo, tienen que dejarse crecer la barba larga, no pueden cortársela. Aunque acá, pues, a los peruanos no nos afectaría porque no tenemos mucha barba, ¿no? Los peruanos, pues, no tienen barba, ¿no? Más bien tienen, pues, su bigote. Pero allá tú sabes que lo del Medio Oriente, ¿cómo tienen su barba? Grandota, ¿no, muchachos? Grande su barba. Muy bien. No se pueden cortar la barba, por ejemplo. ¿Ya? Hay castigos como, por ejemplo, las flagelaciones. ¿Qué es la flagelación? Es un castigo. Es autocastigarse a uno mismo por los pecados que uno ha cometido supuestamente. En la época presidencial, en la campaña presidencial, hubo un candidato acá en el Perú también que dijo que él se autoflagelaba, que él se autocastigaba. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Se acuerdan quién fue? Se llama Rafael López. Aliaga. Ese mismo señor un día dijo algo que parece que se le salió de las manos, que parece que no se dio cuenta de qué estaba diciendo. Y afirmó que él se autoflagelaba, ¿no? Es decir, que él se autocastigaba cuando piensa que él ha cometido un pecado. Y dijo que piensa que ha cometido un pecado cuando, por ejemplo, ve a una mujer, ¿no? Y él se autocastigaba, y autocastigarse es hacerse daño a sí mismo, ¿no? Es golpearte, cortarte, azotarte a ti mismo, ponerte unas púas, etc. Entonces, en este caso, Rafael López Aliaga lo hacía por voluntad, pero en este caso los talibanes obligan a las personas a autocastigarse, a autoflagelarse. Sí, sí, eso creo que también lo hacían, ¿cómo se llama? Los sacerdotes, creo. Lo vi en Código Da Vinci. Ah, bueno, también, claro. Es que la facción de los ultra religiosos, ultra conservadores, sí tienen esas prácticas, se autocastigan para que Ay, para decir supuestamente, sentir el dolor de Dios. ajá, para sentir el dolor de Dios, ¿no? Esa es su idea, ¿no? Para sentir el dolor de Dios, ¿no? Bueno, yo no sé qué tan saludable mentalmente hablando, ¿no? Psicológicamente hablando sea eso. Yo creo que eso no es nada saludable para ninguna persona autolastimarse, muchachos, ¿ya? Autolastimarse, terrible, ¿no? Bueno, las flagelaciones, las lapidaciones, la ejecución de un familiar, la sepultación en vida. Como te decía, a los homosexuales en el régimen talibán, a muchos de ellos se les sepulta vivos, ¿no? Y así pierden la vida, se les entierra vivos, ¿no? Hace poco una periodista este periódico, el BBC de Inglaterra, fue a Afganistán a hacer un reporte pues acerca del régimen de los talibanes y terminó siendo castigada. Terminó siendo azotada, golpeada en su espalda públicamente con unos latigazos. Ya, para que veas el nivel de crueldad de este régimen y el nivel pues Y de... Afganistán se metió en problemas por esto. Claro, fue Christopher, esta periodista, a Afganistán a reportar qué pasaba. Y la terminaron castigando. ¿Por qué? Porque no llevaba la túnica, no llevaba el burka. Así tú seas extranjera o nacional de Afganistán, tienes que llevar esa túnica. ¿Y qué Si hizo no, Inglaterra al respecto?
Bueno, es que también Inglaterra no podía hacer mucho, ¿no? Claro, se pronunciaron, denunciaron, ¿no? Pero no pueden desatar ahora, pues, más conflictos con eso, porque también sabes que se están buscando pretextos, ¿no? Para declarar guerra, ¿no? Típico de ingleses. ¿Ya? ¿Por qué llevan la túnica? O sea, la razón. Ah, la razón es, mira el nivel de machismo de esta sociedad. Es una sociedad extremadamente machista, esta sociedad. La razón o la fundamentación para que la mujer lleve la túnica es que supuestamente se dice que es la mujer quien provoca al varón a pecar. Como la mujer es quien provoca al varón a pecar, la mujer no debe provocarlo, por lo tanto debe vestirse con una pieza entera de color negro, sin mostrar ninguna parte de su cuerpo para que el hombre no peque, no sea un pecador, ¿no? O sea, esa es la fundamentación. Y eso pues es bastante machista, ¿no, chicos? Pensar que es la mujer quien provoca a los varones para que cometan una serie de atrocidades es pues bastante machista, ¿no? Actualmente también los talibanes. ¿Cómo? Actualmente los talibanes también están regresando a atacar a Afganistán. Actualmente los talibanes gobiernan Afganistán. Actualmente los talibanes han tomado el poder de Afganistán de nuevo. Pero ¿cómo surgen los talibanes? Esa es la pregunta más importante. Los talibanes surgen cuando la Unión Soviética gobernaba Afganistán y cuando los Estados Unidos, junto a Pakistán y a otros países, financiaron algunas guerrillas de ahí para que se enfrenten a la Unión Soviética. De esta financiación surgen varios grupos y surgió el peor de todos, pues el régimen talibán. Estados Unidos había financiado a los países, a las etnias de ahí, para que luchen contra la Unión Soviética. Y de esta financiación surge el peor grupo de todos, los talibanes, muchachos. Surgen los talibanes, el peor grupo de todos. Muy bien, surgen los talibanes. Bien, excelente entonces. Pero los talibanes se van a unir con Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base. Y Al-Qaeda fue fundada por Osama Bin Laden. ¿Y quién fue Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, fue un agente, adivina de quién, de la CIA. Fue un agente, valga la redundancia, de una agencia de espionaje norteamericana. ¿Por qué? De nuevo el monstruo se salió de control. Durante los años 80 en el Medio Oriente, grupos narcotraficantes con los cuales estaba vinculado Estados Unidos financiaron guerrillas para tomar el control de estados como Irán, como Irak, por ejemplo, como Pakistán, como Kuwait, etc. Y de esa financiación, los estadounidenses entrenaron a varios islámicos, ¿no? Varios musulmanes, a varios árabes. Y uno de esos árabes entrenados fue Osama Bin Laden. Con este entrenamiento, Osama Bin Laden va a formar Al-Qaeda y al formar Al-Qaeda más adelante va a atacar a Estados Unidos. ¿Ya? Pero Osama Bin Laden, después de ser entrenado por la CIA y de empezar una serie de guerras por todo el Medio Oriente, Osama Bin Laden se hizo millonario. Se hizo millonario. ¿Por qué? Porque había tomado el control de zonas estratégicas de venta de petróleo. Se había hecho millonario. Al-Qaeda, que era otro monstruo terrible, se unió con los talibanes. Imagínate, pues, chicos, si uno solo era dañino, los dos juntos son terribles. Los dos juntos son mortales. Al-Qaeda se unió con los talibanes, entonces. Y todo esto, ¿dónde está, muchachos? El origen de todo eso está en las ambiciones por el control del Medio Oriente.
Ya, pero ¿qué había en el Medio Oriente? Petróleo. Petróleo. Eso, muchachos. Ahí está, pues. Ahí está la razón. Las ambiciones imperialistas por el control del petróleo provocó grupos que quieran también controlar el petróleo. Al Qaeda y Talibán. ¿Ya? Al Qaeda y los talibanes. No te olvides, ¿no? Y profesor, ¿y cómo yo sé que Osama Bin Laden fue entrenado? Fue entrenado por la CIA, porque los de la CIA mismo lo dijeron. Estaba en los expedientes de la CIA, muchachos. Osama Bin Laden, el líder y fundador de Al Qaeda. Bien, eso es todo lo que pasó. En el 2001, el 11 de septiembre, Osama Bin Laden organizó un atentado a Estados Unidos. Atentar contra Estados Unidos es muy difícil. Es casi imposible. Es casi imposible darle un golpe tan certero a uno de los países o al país más poderoso del mundo en esta época. Gobernaba George Bush. ¿Ya? Bien, se secuestraron 4 aviones, de los cuales 2 de los aviones van a impactar, muchachos, en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas. El tercer avión va a impactar en el Pentagonito y el cuarto avión va a impactar en Pensilvania. No va a alcanzar ningún objetivo. Van a morir cerca de 3.000 personas, ¿ya? Cerca de 1.500 familias que se quedaron en el desamparo. Van a haber más de 6.000 heridos. Todas las Torres Gemelas se vinieron abajo. Algunos dudan de este atentado. Algunos piensan, ¿no?, que este atentado fue permitido más bien. Pero bueno, como consecuencia de este terrible atentado, ¿ya? ¿Y por qué, tú te preguntarás, Al Qaeda había tirado o había organizado este atentado contra Estados Unidos? Porque quería debilitar a Estados Unidos, pues. Quería debilitarlo. ¿Ya? Quería debilitarlo. Porque ellos querían seguir controlando el petróleo. Querían que Estados Unidos se vaya del Medio Oriente. ¿Y tú crees que Estados Unidos quería irse del Medio Oriente? ¿Quería abandonar el petróleo? ¿Tú crees eso? Para No. nada. ¿Quién va, chicos, a abandonar a la gallinita de huevos de oro? Nadie. Estados Unidos usó como pretexto el atentado del 11 de septiembre para invadir Afganistán. Por eso el próximo tema que vamos a ver va a ser la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Este atentado del 2001 va a ser usado como un pretexto para que Estados Unidos invada, muchachos. Bueno hubiera sido que Estados Unidos derrote a los talibanes y Al Qaeda. Si Estados Unidos puede hacerlo con su tremendo poderío que tiene, pero no lo hizo. Más bien atacó a la población civil. Y los civiles afganos fueron los que pagan las consecuencias hasta el día de hoy. Cientos de miles de afganos salen de su país en contra del régimen talibán, pues, muchachos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el régimen talibán qué son? ¿Socialistas? ¿Capitalistas? ¿Ultranacionalistas? Son ultranacionalistas, ¿no? Buscan desarrollar un capitalismo nacional bajo el control del petróleo y bajo el pretexto, la justificación de su religión. Ellos hablan de la guerra santa, de que tienen que morir luchando por su patria, la guerra santa, el yihad, la guerra santa. Por eso que los que diseñaron este atentado, los que secuestraron los aviones sabían que iban a morir y sin miedo lo hicieron, porque a ellos se les entrena mentalmente desde muy pequeños que cuando el pueblo musulmán pida que den la vida para defender al pueblo musulmán, tienen que hacerlo. Por eso que incluso hay esas personas que se inmolan, ¿no? Se ponen bombas en todo su cuerpo y con ellos revientan, ¿no? Y explotan. Ya, muy bien. Otra consecuencia, el racismo. Son El- kamikazes.
Claro, claro, Christopher. En Europa y en Estados Unidos se va a dar un gran racismo a los árabes musulmanes. Ya se les va a rechazar. Ustedes habrán visto esas bromas, la verdad que son bastante, pero bastante ridículas. Esas bromas que hacen de personas, ¿no? Influencers que se visten de árabes y arrojan una mochila como si fueran una bomba, ¿no? ¿Han visto o no? ¿No han visto? No. Ya, no han visto, ya, entonces ¿Qué están muy será jóvenes. eso, Sí, profesor? profesor, sí, sí se ha visto. Están muy jóvenes para esas bromas que salen en internet todavía, chicos. Ya, bueno. No, pero yo ya conozco. Dicen que los árabes son los que poseen muchas armas, poseen bombas, que se suicidan por ninguna razón. Así es, así es. Hay una gran discriminación a los árabes en Europa y en Estados Unidos. Pero ojo, ¿acaso los árabes tienen la culpa? No son todos los árabes, son los talibanes y Al Qaeda. Pero se ha desarrollado una fuerte discriminación, a tal punto de que en Estados Unidos han muerto muchos árabes, pues, por venganza, no los han matado y han surgido movimientos antimusulmanes en el mundo. ¿Ya? Antimusulmanes, chicos. Bueno, entonces el atentado de las Torres Gemelas ha dejado fuertes consecuencias también hasta el día de hoy, ¿ya? Bien, entonces en la siguiente clase vamos a ver el pretexto que usa, o cómo usa este atentado como pretexto para invadir Afganistán, muchachos. ¿Ya? Te das cuenta, chicos, que la historia siempre te va a sorprender. La historia es sorprendente, muchachos. Siempre hay una serie de cosas que han pasado en el mundo que parecen impensables, increíbles, que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Muy bien. Entonces, el atentado del 11 de septiembre, chicos, va a generar fuertes, pero fuertes problemas sociales, ¿ah? Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda en torno a este tema? ¿Alguna duda en torno a ese tema, chicos? ¿Todo bien? Ya, excelente, entonces. Vayámonos al libro, que nos queda 5 minutos. Vayamos a borrar acá. A ver, rápidamente, rápidamente. 1. ¿Quién perteneció al Partido Republicano Estadounidense? Durante su gobierno se dio el atentado a las Torres Gemelas. ¿Quién fue el presidente? Claro, George Bush, ya, te lo dije hace un ratito, ¿no? George Bush. 2. ¿Quién fue el fundador? Ajá, el fundador de Al Qaeda, ¿quién fue? Osama, ¿no? Y ya sabes, a Osama Bin Laden, ¿qué fue? Fue un agente de la... CIA. No te olvides, jamás de eso. Como los intereses imperialistas por el control del petróleo les volteó la torta, agente de la CIA. 3. Los cuerpos y fuerzas de seguridad que intervinieron en las labores de rescate y auxilio fueron conocidos como, así es, Valerie, perfecto, Comando de Operaciones Especiales. 7. El objetivo de Al Qaeda al realizar los Equilibrar el atentados. gobierno de Bush. Así es, perfecto. Desequilibrar el gobierno de Bush. Muy bien. Ya, siguientes preguntas. A ver, vamos copiando. Siguientes preguntas. Chicos, y miren, ya estamos en el tema 6. Bueno, semana 5 entrando para las 6, ¿no? Sí. Ya estamos acabando este bimestre, el tercer bimestre, ¿ah? Para llegar al último. Ya se acaba el tercer bimestre, chicos. Miren, ya se viene Navidad, chicos, ¿ah? Vacaciones de fin de año. Vacaciones, fin de año, chicos. Yo estoy esperando Navidad también, chicos. Yo. También, chicos, también. Ojalá ya se vienen las vacaciones, chicos. ¿Cómo pasa el tiempo, no, chicos? ¿Ustedes creen que el próximo año vayan las clases presenciales o no, muchachos? Yo creo que Presenciales. sí. Semipresenciales, digo, semipresenciales. ¿Qué creen ustedes? A ver, Yo creo que sí. Es probable. Faltan probable, 15 ¿no? semanas para Navidad. Porque sí. Sí. Probable, ¿no, chicos? Probable, ¿ah? Probable, ¿ah?
Parece que sí, chicos, que ya se vienen las clases semipresenciales. Miren, en Tacna ya vacunaron hasta los 12 años, ¿ah? En Huancayo también ya vacunaron hasta los 12 años y en Si partes de fuera la de ciudad. Tacna, ya hubiera sido vacunada. Sí, pues, hasta los 12 años, ¿no? Miren, bueno. En Ya. Lima Yo no me demora quiero porque hay más vacunar, población. profesor. ¿No te quieres vacunar, Karen? ¿Por No, qué? no, ¿Por no qué, me Karen? gusta la aguja. Pero esa agujita, la verdad, es un No, chiste, Karen. no, nunca, profesor. No, Ay, ni Karen. vacunas. En el colegio cuando me vacunaban, Ay, Ya. sí, lloraba, me vacunaron. profesor. No, pero, esta agujita de la vacuna para el coronavirus, Karen, de verdad, te lo digo así sin mentirte, ni siquiera la ves y ni siquiera No, profesor, sientes. no quiero yo. Ay, profesor, yo quiero que me vacunen en la mano. Recuerdo que una vez no me vacunaron de COVID, pero recuerdo que una vez cuando fui a vacunarme, ¿Ya? y estaba todo bien dormido porque ya era mañana, Sí, a mí no Mm. me gusta vacunarme, profesor. y yo fui y no me dolió. Claro, chicos, A mí ya bueno. sí, no sé. Yo preguntaba cuándo vamos a dormir de nuevo. Recomiendo que nunca te vacunes en el colegio, Karen. Claro, miren, ya, si te da confianza, Karen, a mí también me dan, pues, pánico las agujas, ¿ah? Pero, sin embargo, esa agujita del coronavirus es la verdad un chiste, o sea, no se siente para nada, ¿ya? Bueno. Ya, chicos. Terminemos con esto. 4. La respuesta social al ataque de del 11 de septiembre, ¿cuál fue? Racismo. Racismo. Entre las personas de origen árabe, muchachos. Se confunde a todos los árabes como terroristas. 5. Estados Unidos invade Afganistán debido a qué? ¿Ya? Afganistán, debido a que ¿A que Afganistán auspiciaron el ataque de Al Qaeda? No, los talibanes. ¿Brindaron su apoyo a Irak? No, ¿Se negaron a entregar a Osama Bin Laden? No, claro. Acá si dijeran los talibanes sería la A, ya, pero vamos a marcar la A. Al Qaeda justifica su ataque a través de donde se listan 3 crímenes. Ah, mira, interesante. A ver, ¿quién me da la respuesta de las 6? A ver, sería no sé, a La ver, C. ¿quién me da? La La C. C, es un un fatwa. fatwa. Claro, pues miren, muy bien. ¿Quién fue? sus 3 crímenes eran apoyo militar de Estados Unidos a Israel, ocupación militar en la península arábica por Estados Unidos y agresión estadounidense contra el pueblo de Irak. Así es. 8. El país considerado por Al Qaeda como responsable de la guerra del Líbano. Así es. Los norteamericanos. 9. El acontecimiento que precede al Atentado de inicio. las Torres Gemelas. Claro, recuerda, el atentado de las Torres Gemelas fue el pretexto para que Estados Unidos invada. El pretexto para la invasión. ¿Por qué digo pretexto? Porque el verdadero objetivo, ¿cuál era? Controlar el Troleo. Petróleo. Oh, Dios. 10. ¿Cuál fue la principal característica de los atentados de Al Qaeda? A ver. ¿La C? La C. Empleo de aeronaves comerciales con armamento. Hombres Claro. bomba, hombres bomba. Pues, Bueno, sí, puede ser la E, Sí. pero como estamos hablando del 11 de septiembre, Ah, fueron ya, aeronaves sí. comerciales, ¿no? Claro, hombres bombas dentro de aeronaves. claro, también, la hombres bombas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Bueno, chicos, acá nos vamos quedando ya, me pasé un minutito, ya nos vamos despidiendo, entonces, chicos, cuídense bastante, nos Profesor, vemos la siguiente Ya, clase. profesor. Dime, Chao, Pablo. profesor. ¿está el examen de historia? Porque no se ve. A ver, ahorita lo reviso, ¿ya? Sí está, que yo recuerde, el día de ayer creo que estaba habilitado, creo que me falta habilitarlo el día de hoy. No, solo aparece el parcial, profesor. Ya, a ver, ahorita lo reviso, ¿ya, Pablo? Ya, muy bien, chicos, nos estamos viendo, cuídense bastante, chau, No, chau. profe. Chao, Cuídense, profesor. cuídense, chao. Chao, profesor.